mañana, oh Dios, que puedas acompañar a este grupo, Señor, estudiantes de medicina, para nosotros, y entenderlo, Señor, por favor. Amén. Chicos, los escucho, algunos de ellos entrecortados. ¿Están bien? ¿Está bien? ¿Ustedes me escuchan a mí? Entrecortado por momentos, doctora, pero debe ser el internet. Sí, es que en la mañana es muy, muy cargado, como todo el mundo está utilizando, es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, entonces chicos, vamos a empezar con la clase que corresponde hoy día. Nos toca hacer la parte de patología cardiovascular. Vamos a empezar entonces. Para hablar de lo que se refiere a patología cardiovascular, vamos a empezar viendo que lo que es el aparato cardiovascular está formado por el corazón y los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, tanto el corazón y los vasos sanguíneos van a formar un sistema cerrado de circulación, y el corazón viene a ser la bomba a través del cual se envía la sangre a todo el cuerpo, ¿no? A través de los vasos que vienen siendo las arterias, las que llevan la sangre oxigenada, y las venas que recogen la sangre para luego hacer el intercambio gaseoso a nivel de los pulmones, ¿verdad? Entonces, a través de estos vasos se va a distribuir la sangre a todo el cuerpo, llevando oxígeno, llevando nutrientes, recogiendo anhídrido carbónico y otros elementos. Acá recordamos el corazón con su sistema, la circulación pulmonar y luego la circulación general, ¿verdad? Los grandes vasos, la aorta, las arterias pulmonares, los vasos que van hacia los miembros superiores, la cabeza, hacia los miembros inferiores, ¿no? Entonces el corazón, recordamos que es un órgano muscular que tiene 4 cámaras, 2 aurículas, 2 ventrículos, está envuelto por una membrana llamada pericardio. A su vez tiene otra membrana interna que es el endocardio, y el músculo que viene a ser el miocardio, ¿verdad? Ahora, entre las divisiones, entre aurículas y ventrículos, sabemos que hay un tabique interauricular e interventricular, y a su vez las aurículas y los ventrículos se van a comunicar por las válvulas auriculoventriculares, y de los ventrículos con los grandes vasos a través de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Ahora, se dice que hay 2 mecanismos básicos en lo que se refiere a la patología vascular. Vamos a tener el estrechamiento u obstrucción completa de la luz vascular en forma progresiva. Ahí hacemos mención a la aterosclerosis, o también una interrupción repentina por trombos o émbolos, ¿no? Y el otro mecanismo vendría a ser la alteración, la modificación de la pared de los vasos, ¿no? Que esto también va a causar lesión, porque los vasos al dilatarse o al romperse o al tener alguna patología también van a causar lesión. Entonces, los vasos sanguíneos, recordemos, están formados por 3 capas, ¿no? La íntima, luego de la íntima tenemos lo que es cuando es una arteria, vamos a tener la elástica interna, luego tenemos la capa muscular media, en la que vamos a encontrar fibras musculares lisas, fibras elásticas y algunas, y algunas fibras de colágeno. Asimismo, vamos a encontrar en la división de la capa media hacia la adventicia, la elástica externa. Entonces, en las arterias tenemos dos peculiaridades: la elástica interna y la elástica externa, ¿verdad? Esas 2 estructuras que le van a dar estabilidad, le van a permitir al vaso tener, digamos, mayor fuerza, mayor resistencia para resistir los cambios de presión y el flujo sanguíneo que van a llevar a todo el cuerpo, ¿verdad?
Las venas tienen una conformación similar, pero las fibras elásticas en la capa media son más escasas. Entonces, al ser más escasas, también la vena tiene una pared más delgada, por ahí es que la vena también su luz está casi colapsada, nunca está tan abierta como una arteria, ¿no? De esa manera vamos a diferenciar cuál es cuál. Entonces, en la íntima tenemos las células endoteliales, que viene a ser un epitelio plano. Ya les había dicho que debajo de la íntima tenemos la elástica interna, luego tenemos la capa muscular o capa media, en el que hay fibras musculares lisas, fibras elásticas, ¿no? Y la adventicia, que viene a ser una especie de tejido conjuntivo laxo con tejido adiposo que está envolviendo al vaso, y a su vez tiene terminaciones nerviosas y vasos pequeños a los que conocemos como vasa vasosa. Acá tenemos un esquemita para que vean la arteria. Acá está su elástica interna. Y hacia la parte externa vamos a tener la elástica, ¿no? Ahora, dependiendo también si son arterias elásticas o son arterias musculares, ¿no? En estas dos estructuras vamos a tener tanto la elástica interna y la elástica externa con las fibras elásticas en la capa media, más o menos en una proporción casi similar. A nivel de la arteriola esto ya disminuye y es en menor proporción. Entonces, las arterias elásticas son aquellas que salen del corazón, son las más grandes del cuerpo, tienen la lámina interna y externa con abundantes fibras elásticas, y ahí tenemos a los grandes vasos, ¿no? A la aorta y a la arteria pulmonar. Las arterias musculares son aquellas de distribución, que contienen más músculo liso que fibras elásticas, y son las que producen una constricción. Y ejemplo tenemos a la arteria de los miembros superiores, la arteria braquial, la arteria radial, la arteria femoral. La cardiopatía isquémica viene a ser, digamos, una lesión que significa una disminución del aporte sanguíneo con oxígeno a un territorio determinado. Entonces, la isquemia la vamos a poder ver en diferentes órganos, no solamente a nivel del corazón, la podemos ver en cualquier territorio, ¿no? Claro, los sitios más frecuentes en el que manifiestan lesiones es a nivel cerebral, a nivel renal, a nivel cardíaco, a nivel del vaso, ¿no? Que son, digamos, lugares donde si es que hay, digamos, un cuadro de isquemia, rápidamente produce lesiones, ¿no? Entonces, a nivel del corazón tenemos que la cardiopatía isquémica es también llamada enfermedad coronaria, ¿no? Y se produce por una lesión a nivel de las arterias coronarias. Lo más frecuente generalmente es la disminución de la luz por placas ateromatosas o por un émbolo, ¿no? Y se produce cuando el flujo sanguíneo va a disminuir y el aporte sanguíneo también al corazón disminuye, y llevando también menor cantidad de oxígeno. Entonces, esta disminución va a hacer que se produzca primero una isquemia, y luego, si es que la lesión o el stop continúa, vamos a poder tener un infarto, ¿no? Entonces, al hablar de cardiopatía isquémica, como les decía, es el stop, ¿no? Es la lesión. Isquemia generalmente decimos cuando es transitoria, ¿no? Cuando esto se puede recuperar y pasado un tiempo, el tejido puede volver a su normalidad. Para hacer algunos recordatorios, vemos que la isquemia tiene su tiempo de evolución, ¿no? Desde 1698, en el que se hace mención, digamos, algunos estudios sobre la isquemia, ¿no? Y así vamos viendo con el transcurrir del tiempo cómo se fue descubriendo esta lesión. Por ejemplo, en 1783 tenemos ya que al hacer autopsia, observan las arterias del corazón y hacen mención a la angina de pecho, ¿no? Y así vamos viendo cómo el transcurrir hasta, digamos, los tiempos actuales en el que ya se ha hecho, digamos, se ha demostrado la lesión a nivel de las arterias coronarias.
Entonces, la cardiopatía isquémica es ocasionada por la falta de irrigación del miocardio. Isquemia, falta de irrigación. Y es la causa más común se da en las arterias coronarias por generalmente la enfermedad aterosclerótica. En cuanto a la epidemiología, vemos que la cardiopatía isquémica, la OMS la define como una de las enfermedades que más ha causado la muerte, con un número estimado muy alto, ¿no? Y al igual que su prevalencia, y sobre todo en personas mayores de 50 años, en quienes ya por factores, por cofactores como la aterosclerosis, obesidad, diabetes, se incrementan estas lesiones, ¿no? Ahora, tanto esto se va a dar en hombres y mujeres, claro, siendo más frecuente en los varones, ¿no? La etiología vemos que se hace mención a los émbolos coronarios, a la lesión de los vasos con inflamación de estos. Después tenemos a espasmos vasculares y como consecuencia también de hipoxemia y cuadros de hipertensión sistémica. Acá tenemos los factores de riesgo, tenemos en los clásicos alteraciones, modificaciones genéticas, hiperlipidemias, tabaco, la hipertensión, diabetes, obesidad, entre otros, ¿no? El sedentarismo, el estrés, las lesiones por efecto hormonal y las causas emergentes, que hasta se hace mención a los cuadros inflamatorios, a las infecciones y algunas alteraciones del metabolismo. Como habíamos hecho mención que una de las causas más preponderantes es la lesión aterosclerótica. Esta es la que va a producir una obstrucción en la luz arterial y a su vez espasmos, ¿no?, de las arterias coronarias. Acá tenemos un corte de un vaso. Acá vemos a la placa aterosclerótica constituida por cristales de colesterol, restos celulares, fibroblastos, que van a, digamos, con el tiempo van a causar una obstrucción y vean cómo se va estrechándose y va disminuyendo la luz, ¿no? Entonces, la aterosclerosis se define como una lesión en la íntima, en la capa que está en contacto directo con la sangre. En ese epitelio plano que habíamos visto, estas son las que, ahí a ese nivel es lo que se produce, digamos, la lesión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la íntima? Se van a formar los ateromas, ¿no?, que se caracterizan por engrosamiento de la capa íntima. Ese epitelio que era de una sola hilera y debajo de ella teníamos a la elástica interna, se va a engrosar, ¿no?, por depósitos de grasa, fibras de colágeno, como les decía, cristales de colesterol, de células necróticas, fibrina, y poco a poco van a ir obstruyendo la luz de la arteria, ¿no? Entonces, dentro de los factores de riesgo hay modificables y no modificables, ¿no? Entre los modificables tenemos básicamente a la alimentación con la hiperlipidemia, la hipertensión, el consumo de cigarrillos, la diabetes, cuadros inflamatorios. En los no modificables, ahí vamos a hacer mención a los factores genéticos, algunos antecedentes familiares y también, digamos, a lo que les decía, ¿no?, que es más, hay mayor predominio en el sexo masculino. ¿Qué es lo que pasa con la arteriosclerosis, ¿no? La arteriosclerosis viene a ser el endurecimiento de las arterias, ¿no? Es el engrosamiento de la pared con la consiguiente pérdida de la elasticidad. Entonces, este término hace mención, digamos, al engrosamiento por depósito de los materiales, ¿no? Ya no es solamente la placa ateromatosa que estaba en la íntima, sino ya acá se compromete la capa media del vaso, ¿no? Entonces se hace mención a otras características, como tenemos, por ejemplo, la esclerosis de Monkenberg, que viene a ser también una lesión en la capa media de las arterias, y esto lo vamos a ver más en la pared del útero, ¿no?, donde ya por la edad
cuando se hacen los cortes, vemos que las arterias tienen áreas de calcificación, ¿no? Y a esto le llamamos la arteriosclerosis de Monkenberg. Entonces, esta arteriosclerosis va a tener, digamos, dos características. Unas áreas hialinas y vamos a tener también un epitelio, la hiperplasia de la capa, ¿no? Ahora, la arteriosclerosis afecta más a arterias pequeñas y arteriolas, ¿no? Y puede causar una lesión isquémica distal. Entonces, vemos que hay dos lesiones, ¿no? Dos características. Digamos, la lesión con depósitos hialinos y la hiperplasia, ¿no? La hialina la vamos a ver más en las arteriolas y la hiperplásica a nivel de los vasos. Entonces, en la hialina vamos a ver que hay engrosamiento homogéneo y rosado, de un color más o menos rosado que se ve en las láminas y que está asociada a la estenosis de la luz, ¿no? Y la hiperplásica va a haber un crecimiento de las células en forma de concéntrica, ¿no? Y que van cerrando poco a poco la lesión, la luz del vaso. Ambas de estas lesiones están asociadas a la hipertensión, también se hace mención. Acá tenemos la imagen. Vean, esta viene a ser los depósitos en la capa media. Acá tenemos incluso unas áreas más basófilas, más moradas, que vienen a ser los depósitos de calcio, que se ven en la arteriosclerosis de Monkenberg, ¿no? Esto lo vemos en los vasos de la pared uterina. Acá tenemos la arteriosclerosis hialina. Ven ustedes que la pared se pone de un color rojo carmín. No se hace distinción de las fibras musculares ni de las fibras elásticas, sino solamente la pared toma este color, ¿no? Y en la arteriosclerosis hiperplástica vemos cómo las fibras musculares lisas van proliferando, van creciendo, hay una hiperplasia y paulatinamente van haciendo que la luz también del vaso disminuya, ¿no? Y esto, como les decía, se ve más en relación a la hipertensión arterial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver a nivel de la pared? Acá tenemos a las células endoteliales, al epitelio plano. Estas vienen a ser el endotelio de la íntima. Debajo de la íntima vamos a tener a las fibras elásticas internas. Y vean ustedes cómo es que se va dañando la pared, ¿no? Y también se produce, digamos, la acción de algunos componentes de la inflamación. Vean cómo las células adiposas se van depositando debajo del endotelio, ¿no? Con fibras se van metiendo en medio de las fibras musculares lisas. A eso se van agregando otros elementos. Vamos a ver macrófagos, polimorfonucleares, componentes de la inflamación, ¿no? Y también se va a agregar células muertas y todo esto va a ir formando, digamos, esa placa que va a hacer que la luz disminuya. Acá tenemos las estrías grasas. Las estrías grasas se ven macroscópicamente como áreas amarillentas en la pared del vaso, ¿no? Cuando se abre y se ve hacia la luz, hacia la íntima del vaso, se ve en la pared unas áreas amarillentas a las que les llamamos, ¿no? Estrías grasas, ¿no? Y eso es por el depósito de macrófagos, como se ve acá, espumosos, ¿no? Y acá tenemos la placa ateromatosa. Esta viene a ser la luz bastante disminuida. Y acá tienen la placa ateromatosa, ¿no? Tejido adiposo, necrosis, y también se ve cristales de colesterol. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, vemos que esta lesión, esta disminución en la luz del vaso va a hacer que, digamos, haya menor cantidad de flujo, ¿no? Y esto va a hacer que se produzca, digamos, la isquemia. Y la isquemia es una situación producida por la falta de oxígeno en los tejidos y la eliminación inadecuada de los metabolitos, entre ellos también se hace mención al CO2, a otros detritos celulares que se desprenden, algunas toxinas,
del metabolismo de las células, ¿no? La disminución del flujo de la sangre oxigenada va a hacer que el territorio que es afectado sufra una isquemia, ¿no? Sufra una falta de aporte. A nivel del corazón tenemos que esta disminución de la luz va a hacer que, digamos, se desencadenen algunos mecanismos anaerobios y se va a desprenderse el óxido nitroso, ¿no? Que también va a causar lesión. A su vez, los vasos que están colaterales, digamos, a la arteria coronaria, esos pequeños vasitos, por instantes van a tratar de suplir las necesidades, pero luego conforme va pasando el tiempo, el aporte de oxígeno va disminuyendo y empiezan las células a tener alteraciones, empiezan a haber mecanismos de defensa en las células miocárdicas. Acá vemos que el aporte de oxígeno, como ustedes ven, está relacionado digamos, al flujo coronario, ¿no? Si la luz del vaso está permeable, va a haber buen flujo, va a haber buen aporte de oxígeno, ¿no? Entonces se va a mantener las funciones cardíacas en su normalidad. Pero si este flujo disminuye por estas obstrucciones, la cantidad de oxígeno también que llega al corazón va a ser menos, entonces ya no va a poder, digamos, cumplir con sus funciones de una manera normal, ¿no? Ya la persona va a tener, digamos, se va a cansar más, no va a poder hacer su vida normal como las otras personas, no va a poder hacer ejercicios, no va a poder deambular, subir gradas, ya, digamos, no solamente relacionada a la edad, ¿no? Sino que sus actividades, la persona nota que no son las mismas, ¿no? Y aparte de eso, va a empezar a sentir molestias, ¿no? La sintomatología de una isquemia, dolor precordial, de repente adormecimiento en el brazo, y también eso se ve, digamos, en lo que es el corazón y en otras partes del organismo. Por ejemplo, a nivel cerebral vamos a tener los ataques isquémicos transitorios, que la persona lo puede sentir como mareos, como olvidos o como desvanecimientos, como que se quiere desplomar y luego reacciona, ¿no? Cuadros isquémicos de repente por momentos que luego se recanaliza o se permeabiliza y la persona se recupera y puede estar, digamos, normal, pero ya siente molestias, ¿no? Entonces, a nivel del corazón, cuando la persona siente estas molestias, ya tiene, digamos, que hacerse un chequeo para ver cómo están su bioquímica hemática, cómo está su colesterol, sus triglicéridos y otras sustancias que contribuyen digamos, a la formación de estas placas ateromatosas, ¿no? Tenemos en el mecanismo de autorregulación, vamos a ver que el árbol coronario, para aumentar su flujo en forma lineal al aumento de la demanda de oxígeno, va a hacer, digamos, uso de su reserva, ¿no? Ahora, la máxima capacidad de vasodilatación del lecho vascular va a hacerse presente cuando hay aumento de la demanda de oxígeno. Esto se da, por ejemplo, cuando se hace ejercicios o, digamos, esté en alguna actividad, ¿no? El corazón, las arterias se dilatan para llevar mayor aporte, ¿no? Entonces, la isquemia va a ser un desequilibrio entre la irrigación del miocardio y la demanda cardíaca, ¿no? Con la cantidad de oxígeno que le está llegando al corazón. Para la capacidad de las arterias coronarias para irrigar el corazón, en la isquemia no es la adecuada, ¿no? Para satisfacer las necesidades. Como les decía, una persona que, digamos, ya empieza a tener lesiones a nivel de los vasos, se va a dar cuenta que ya no puede hacer sus actividades como una persona, como que era antes, ¿no? Unos años antes, que corría, que subía gradas, que podía, digamos, hacer más actividades en el día, y va notando que poco a poco se siente cansado, se agita. En esos momentos que empieza a tener molestias, dolores, es cuando, digamos, tiene que hacerse ver antes de que pueda, digamos, llegar a comprometerse más la luz del vaso y, quién sabe, pueda llegar a un cuadro de un infarto, ¿no?
Ahora, en estas lesiones, en la isquemia tenemos que ver también, evaluar no solamente los componentes que van a hacer que se formen la placa ateromatosa, sino también tenemos que ver a los componentes del vaso, ¿no? Tenemos que ver al endotelio, ver si está, digamos, conforme, si no está alterado. Tenemos que ver también ¿cómo se llama?, a otros factores. Ahí tenemos a la placa ateromatosa. Se hace mención también a otros factores, como por ejemplo a pacientes que tienen cuadros de diabetes, que pueden tener también otras lesiones a nivel de la microvasculatura que también van a contribuir a que, digamos, se produzcan cuadros de isquemia, ¿no? Hay dos situaciones importantes en los cuadros isquémicos: la disminución de la circulación de la arteria coronaria, que generalmente es de corta duración, por eso su efecto es solamente una alteración momentánea, transitoria. Y digamos, si esta disminución de la circulación cada vez se hace más ostensible, se va cerrando la luz, entonces ya hay el paso, digamos, del oxígeno y de los nutrientes se va a hacer más lento hasta que ya la luz de la arteria se va a tapar, y ahí es cuando, digamos, ya se puede instalar un área de necrosis, y cuando la lesión ya se hace irreversible, entonces ahí vamos a llegar a un infarto, ¿no? Porque la angina, todavía la luz está permeable, ¿no? Hay, con diversos medicamentos o tratamientos, el paciente puede mejorar su estado, y al igual también con su alimentación, haciendo ejercicios, y esto puede digamos, puede mejorar, se puede tratar, y como su nombre lo dice, no es una lesión reversible, a diferencia, digamos, de la necrosis, en el que ha pasado bastante tiempo y ya, digamos, la luz del vaso ha disminuido, hay más lesión en diferentes lugares, y ya no se puede, digamos, revertir. Entonces ya se produce la necrosis, y esto va a llevar a un infarto, ¿no? Muerte celular. Entonces, la traducción de esa isquemia viene a ser la angina, ¿no? La angina de pecho, que se define como un dolor precordial y que, digamos, tiene ataques paroxísticos, ¿no? Que pueden ser repetidos, con dolores a nivel del pecho, no detrás del esternón, y que se puede irradiar, digamos, hacia los brazos, y que más o menos tiene un tiempo de duración corto, ¿no? Pero la angina generalmente se produce cuando el corazón tiene una mayor necesidad de sangre, ¿no? Cuando está haciendo algún ejercicio o está en alguna actividad. Y como habíamos hecho mención, tiene que ver también con factores, ¿no? Como predisponentes como el consumo de tabaco, la dieta abundante en grasas, algunos factores hormonales, estados de ánimo, el alcohol, entre otros, ¿no? Y en la etiología vemos que la angina tiene, digamos, hay tres variedades, ¿no? Una angina estable, una angina variante de Prinzmetal y la angina inestable o progresiva. Acá tenemos el corazón con su arteria coronaria, uno de los grandes vasos. Vean ustedes acá, este es la telita que cubre al corazón, viene a ser el pericardio, y en el pericardio siempre vamos a encontrar una cantidad de tejido adiposo, ¿no? Pero cuando, digamos, ya hay, digamos, alteraciones ya por la alimentación o por otros factores, vemos que incluso ese tejido adiposo a nivel del pericardio también se incrementa, ¿no? Y ese incremento no solamente está a nivel de esta capa, sino también se va a ver a través de los vasos, ¿no? Entonces, un corazón que tiene, digamos, una lesión en las arterias coronarias, también vamos a ver que hay también el depósito a nivel del pericardio, ¿no? No solamente es en los vasitos. Y vemos acá como la placa va disminuyendo la luz del vaso, y a su vez va a enlentecer, digamos, el flujo, ¿no? Entonces, la angina estable puede clasificarse por el esfuerzo, por el reposo, ¿no? Y de inicio reciente o una intensidad creciente, ¿no?
que puede durar, como hemos visto, unos pocos minutos y que luego pasa, digamos, el esfuerzo, puede la persona volver a su estado normal, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, vemos que la angina inestable es una molestia que más o menos va a durar un tiempo mayor a 20 minutos, el dolor precordial, que aumenta con el esfuerzo físico o también el reposo se puede dar, ¿no? La mayoría se debe a placas ateromatosas que se acompañan, digamos, de espasmos y coágulos en la luz del vaso, ¿no? En la fisiopatología vemos que se puede producir una ruptura de la pared, ahora va a haber una obstrucción dinámica, un espasmo, y la obstrucción mecánica progresiva que va, digamos, llevar ya a una lesión mayor, ¿no? Y luego tenemos a la angina inestable secundaria ya, digamos, vinculada a una mayor necesidad de oxígeno. Acá tenemos la traducción en el electrocardiograma de la angina. El cuadro clínico lo vemos, se hace, digamos, con la anamnesis. El paciente refiere las molestias que siente. Con la ayuda de un electrocardiograma y algunas pruebas de esfuerzo se puede, digamos, hacer un diagnóstico del cuadro clínico. Acá las preguntas que se le hace al paciente. Y en el diagnóstico diferencial debemos hacerlo también con otros dolores que se pueden dar a nivel torácico. Dolores osteomusculares, a nivel de las articulaciones, que tengan relación con el aparato digestivo, pulmonar, etc. Entonces, dentro del tratamiento en las isquemias y en la angina, lo que se da es un tratamiento médico. Y asimismo también se puede hacer, digamos, algunas intervenciones para mejorar la circulación, de repente poner algunos dispositivos dentro de las arterias coronarias para mejorar el flujo, o algunas veces se hace, digamos, derivaciones en los vasos para igual también darle, digamos, una mejor funcionabilidad al corazón, ¿no? Entonces, mientras estas lesiones se mejoren, el cuadro es reversible. Pero si la lesión persiste y siguen aumentando la placa ateromatosa a nivel de la luz de la arteria coronaria, vamos a llegar a otra lesión mayor que viene a ser que es el infarto de miocardio, ¿no? Entonces, en el infarto de miocardio, como su nombre lo dice, infarto, significa muerte de las células miocárdicas, ¿no? Entonces, se va a producir por una obstrucción, porque la luz del vaso se ha tapado, y esto va a demorar más tiempo y va a ser permanente, ¿no? Por más tiempo que va a llevar ya a la muerte de las células miocárdicas. En el cuadro clínico vamos a tener un dolor anginoso muy intenso y prolongado, ¿no? Que no responde a los tratamientos habituales. Va a haber también manifestaciones vegetativas, ya sabemos, ¿no? Sudoración, angustia, desesperación, puede haber incluso hipotensión, y el paciente incluso puede desplomarse y tener como un ataque, ¿no? Acá vemos cómo se produce, digamos, el espasmo. Hay un estrechamiento de la luz, hay oclusiones. Y también se puede, digamos, dar al mismo tiempo que el paciente tiene su placa ateromatosa. Esta placa va a debilitar la pared del vaso y se puede producir ruptura con sangrado, ¿no? De los vasitos que le nutren al vaso. Entonces eso también va a hacer que se aumente la placa, ya no sea, digamos, una elevación así pequeña, sino ya, digamos, por el coágulo, por el sangrado que se da, aumenta, digamos, su tamaño, y ya la luz también se hace más pequeña y casi, digamos, ya no deja pasar los hematíes ni los nutrientes. Entonces las células van a llegar a morir, ¿no? Dentro de los factores que condicionan el desarrollo de infarto tenemos el riego arterial,
la velocidad, digamos, de la aparición de la oclusión, de la obstrucción, el émbolo, o un coágulo, un trombo, el tiempo que dure, digamos, la hipoxia y el contenido de oxígeno, ¿no? Dentro de del infarto vemos que hay dos lesiones visibles, ¿no? Los infartos blancos, o también se les llama anémicos, se producen en órganos con irrigación arboriforme terminal, como el corazón, el riñón y el vaso, ¿no? Y presenta un aspecto hemorrágico inicial durante las primeras 24 horas, porque hay extravasación de los hematíes que estaban dentro del vaso, ¿no? Y que se necrosan. A partir del segundo día se empieza a reabsorber estos hematíes y van apareciendo algunos, digamos, algunos característicos o algunas características de la necrosis de coagulación, ¿no? En la sustancia blanca del cerebro, el infarto anémico no tiene aspecto arboriforme, no tiene este aspecto blanquecino, porque la hemorragia es inicial debido a que los vasos son escasos en el cerebro, no son terminales como en el corazón, en el riñón y en el vaso. Además que están inmersos en otro tipo de matriz, ¿no? Que viene a ser el parénquima cerebral. En el infarto rojo, el hecho generalmente que explica el carácter hemorrágico de algunos infartos es el que le sigue llegando sangre a la zona isquémica, aunque la cantidad sea insuficiente, ¿no? Para mantener la vitalidad de los tejidos. Las condiciones más frecuentes que se dan en este hecho son las obstrucciones parciales, la migración de un émbolo trombótico, la irrigación de tipo anastomótico y la doble circulación. Acá tenemos un corte de miocardio. Esta es la pared del ventrículo. Acá tenemos a las células miocárdicas y vean esta área, ¿no? Necrosada es un área de infarto. Tiene otra coloración. Esta es, digamos, la parte normal y todo esto es la parte que ha sufrido lesión. Acá este es un corte longitudinal, acá tenemos uno transversal, la pared del ventrículo, y vean ustedes acá esta área amarillenta. Esta corresponde a un área de fibrosis, un infarto antiguo, y el infarto reciente lo vamos a ver de este color, ¿no? Acá más rojizo, este es uno reciente que se ha dado sobre un infarto antiguo. Este es el ventrículo izquierdo, acá tenemos el ventrículo derecho, el pericardio. Vean ustedes el espesor de la pared del ventrículo derecho. A diferencia del izquierdo, vean cómo está incrementado su grosor, la hipertrofia del músculo. Acá tenemos aparte de los músculos papilares, y acá tenemos el infarto, ¿no? Un infarto antiguo. Acá igual, vean cómo el endocardio también se compromete y aparece áreas de fibrosis, ¿no? Los músculos pectíneos y los músculos papilares, las cuerdas tendinosas, también se llegan a comprometer, ¿no? Engruesan y aparecen estas áreas pardo amarillentas, ¿no? Muchas veces cuando se produce este tipo de lesiones en estas áreas fibrosadas, como ya no tienen la cantidad normal de fibras elásticas, llegan a romperse, ¿no? Entonces ahí se rompen las cuerdas tendinosas o la necrosis, y esto a veces genera la formación de coágulos, de émbolos, ¿no? Complicándose el cuadro clínico que tiene el paciente. Bien, esta área blanquecina, similar a la que habíamos visto anteriormente, ¿no? Este sí hay un corazón fijado. Acá tenemos el área de infarto reciente. Entonces, este paciente anteriormente ya tuvo, digamos, un cuadro de infarto antiguo, en el que ya hubo una lesión, gran parte de un territorio se comprometió,
En el área donde ha habido necrosis hay una cicatrización, por eso aparece así medio blanquecino, fibrosado. Lógicamente esta parte del corazón que ya no tiene la misma cantidad de fibras elásticas y las fibras miocárdicas, no va, digamos, cumplir su función, al debilitarse su pared, el paciente está en riesgo de que esto se pueda romper o al haber una ruptura, puede haber, digamos, un cuadro de taponamiento cardíaco y más fácil muere el paciente, ¿no? Entonces, esta área que estamos viendo acá es un área de un infarto reciente. El paciente tiene lo doble lesión, un antiguo y un reciente. Acá tenemos los cortes, donde está señalando la flecha. Tenemos unas áreas longitudinales constituidas por componente inflamatorio agudo, ¿no? Este componente inflamatorio agudo se hace presente cuando, digamos, hay un cuadro de lesión reciente, ¿no? Todas estas áreas que se ven acá son áreas con polimorfos nucleares neutrófilos. Esta es una vista panorámica para reconocer, digamos, dónde hay componente inflamatorio y cómo están las fibras miocárdicas, ¿no? A mayor aumento vemos fibras musculares lisas aparentemente normales o digamos que han aumentado hipertróficas, que están más grandes a las que han quedado, y estas áreas que vemos acá son áreas de cicatrización, ¿no? Esas áreas blanquecinas que veíamos en un infarto antiguo, las vemos acá. ¿Qué es lo que ha pasado? Estas fibras miocárdicas sufren la isquemia, empiezan a tener alteraciones. Va a haber vacuolización del citoplasma de la célula miocárdica, se va a fragmentar, se vuelve como, da la imagen como que se ha hecho por pedacitos y digamos, cuando se hace cuando se ve en un microscopio, se ven fibras entrecortadas, ¿no? Como si se hubiera agarrado una cintilla y se cortara en pedazos, así se observa, ¿no? Las fibras miocárdicas con pequeños segmentos que se han necrosado y se fragmentan, ¿no? En respuesta a esta isquemia y a este infarto. Entonces, en el infarto agudo vamos a tener que hay esas células vacuolizadas que tienen enzimas en sus componentes del citoplasma, se libera y empiezan a digerir todas las células muertas, ¿no? A eso vienen los polimorfos nucleares, con también sus factores inflamatorios, y todo eso contribuye, digamos, a que esas células muertas puedan ser retiradas, y en su lugar vamos a ver acá colágeno y fibroblastos, ¿no? Entonces, donde hubieran fibras miocárdicas normales y sufriera un infarto, luego de ese tiempo de que las células se han necrosado, han muerto, vienen los otros componentes y empiezan la reabsorción de todo el tejido necrosado y se inicia la cicatrización, ¿no? Por eso que en algunas partes se ven, ¿no? Áreas de infarto antiguo con áreas de infarto reciente. Ahora, en estas áreas acá vemos que han quedado unas cuantas fibras miocárdicas, ¿no? Si, digamos, estas fibras miocárdicas con el tiempo no tienen buen aporte de oxígeno, igual van a ir muriendo, ¿no? Poco a poco. Y muchas veces hemos visto, ¿no? Que en algunas áreas las obstrucciones de los vasitos poco a poco también van a ir causando lesión en estas pocas células miocárdicas que han quedado, ¿no? Acá tenemos a mayor aumento, vean. Tenemos una fibra miocárdica, como son fibras en Y, son tabicadas. El núcleo es central, como en una fibra muscular lisa. Tiene sus... acá vamos a ver algunas estrías. En algunas de ellas vemos los núcleos que están aumentados de tamaño, más alargados.
En algunos incluso la cromatina se está haciendo grumosa, en otros núcleos se hacen más pignóticos, y las áreas que tienen, que ya digamos han tenido lesión o cicatrización, se ven de color pálido, ¿no? A veces el núcleo es poco visible y en su lugar se instalan fibroblastos, ¿no? Este es un fibroblasto, este también es otro fibroblasto. Acá tenemos algunas fibras de colágeno. Y acá podemos ver a nivel de esta fibra miocárdica, está viendo, digamos, la formación de pigmento de lipofucsina que tiene que ver digamos, con la necrosis de la célula, ¿no? Ahora vemos, vemos? Ustedes ven acá como que esta fibra se hubiera arrancado de esta otra, ¿no? Entonces, cuando hay un infarto, también las fibras miocárdicas se arrancan, se rompen. Entonces aparecen como que fuesen, digamos, pequeños fragmentos de una cinta que se estuviera cortando, ¿no? Se empiezan a desprender y ven acá, por ejemplo, acá ha habido una ruptura de fibras, ¿no? Hay una discontinuidad. Entonces acá va a empezar, digamos, el proceso de cicatrización. Vean este núcleo más grande, aumentado de tamaño. Y estos otros núcleos que ya están apoptóticos, algunos de ellos, ¿no? Están reabsorbiéndose. Acá, por ejemplo, quedan rezagos de núcleos. Acá también queda otro rezago de núcleo, que poco a poco van siendo reabsorbidos por los macrófagos y en su lugar queda toda esta área de fibrosis y colagenización, ¿no? Que ya no le da, digamos, la funcionabilidad al miocardio, sino se vuelve como una pared rígida que no se puede, digamos, que no cumple la función de bombeo. Entonces, por ahí que estos pacientes cuando tienen estas lesiones tienen que tener mucho cuidado, no hacer, digamos, esfuerzos, porque la sobrecarga puede hacer, digamos, que esta pared que está fibrosada se pueda romper y hay una ruptura de una pared, ¿no? Generalmente esas rupturas de la pared del miocardio se da en lesiones o en cuadros que han tenido infartos antiguos y en los que todavía ha quedado músculo cardíaco y se producen en estas áreas el infarto reciente. Entonces, la ruptura de estas pocas áreas con tejido miocárdico se suman a esta otra pared que está todo fibrosada. Al romperse, como no hay mucha estabilidad, no hay mucha, digamos, elasticidad en estas áreas, se arrancan las fibras, se necrosa, y esto también se va a volver como de estas otras áreas, no medias amarillentas. Y prácticamente ese segmento de distribución del corazón ya no va a funcionar bien. Acá tenemos el otro corte, ven el componente inflamatorio. Tenemos linfocitos que están en medio de las fibras miocárdicas, ¿no? Vean cómo se van alterando los núcleos. Esto es digamos, una atipia, pero en respuesta digamos, a la falta de nutrición, ¿no? Es una atipia reactiva. Porque estamos acostumbrados a escuchar atipia cuando hay lesiones neoplásicas, ¿no? Pero también se da la atipia reactiva cuando hay cuadros de isquemia, de inflamación, ¿no? Entonces acá vemos que por la necrosis los núcleos también empiezan a volverse atípicos. La cromatina da la impresión que estuviera yéndose hacia un extremo, y vean, digamos, una fibra miocárdica que era, digamos, de este color, vean cómo se vuelven más pálidas, los núcleos también se van haciendo más atípicos hasta que pueden escapar y la fibra muere, ¿no? Entonces, como acá hay bastantes fibras miocárdicas que han muerto, como ustedes ven acá ya no hay núcleo, acá tampoco, esta ya está más pequeña. Entonces, todos estos componentes vienen a tratar, digamos, de eliminar estos restos celulares y en su lugar ya quedan solamente, digamos, las áreas de fibrosis, ¿no? Porque una fibra miocárdica que muere no es reemplazada por otra fibra, sino por fibroblastos y colágeno, ¿no? El componente inflamatorio, conforme va pasando el tiempo, se reabsorbe, desaparece todo el componente inflamatorio y quedan solo áreas de fibrosis, ¿no? Toda esta área, ven las fibras miocárdicas como van haciéndose más pequeñas, pierden el núcleo y se hacen más pequeñas, a veces ya imperceptible, y el componente inflamatorio que está acá cerca, ¿no?
Otro corte, vemos acá, este es un infarto reciente, un infarto agudo, vemos en medio de las fibras musculares. Acá tenemos el componente inflamatorio agudo, polimorfonucleares. Se ve bastante componente inflamatorio y tenemos polimorfonucleares, porque es un cuadro agudo. Vean ustedes las fibras miocárdicas están onduladas, porque también esa es otra característica del infarto, el ondulamiento, la fragmentación, la vacuolización del citoplasma, el núcleo, el agrandamiento del núcleo hasta que se hace apoptóico, desaparece. Y vean acá, es eso que les decía, ¿no? Que las fibras se fragmentan y están como pedacitos. Acá tienes un fragmento, acá tienes otro pedacito, acá hay otro de lo que digamos era una fibra así larga, ¿no? Acá todavía las podemos observar, algunas que están, a pesar que ya no tienen núcleo, pero conservan, ¿no? Porque como el infarto es una necrosis coagulativa, vamos a tener que las fibras miocárdicas aparecen como sombras, ¿no? Vean el núcleo cómo va desapareciendo, paulatinamente desaparece, y en esas áreas donde hay estas fibras miocárdicas muertas, lo que se instala es, digamos, el cuadro de inflamación aguda, ¿no? Van todos los polimorfonucleares para tratar de eliminar las células muertas. Todas estas células que ven acá ya no tienen núcleo, fibras onduladas. En diferentes lugares, vean ustedes, están como entrecortadas, en algunos se ve pequeñas sombras de lo que fueron citoplasma. La mayoría ya no tienen núcleo, o por no decirlo casi todos no tienen núcleo. Acá otro corte, vemos el miocardio. Hay una lesión acá debajo del endocardio. Aparece ahí coágulos. El infarto agudo. Acá tienen el infarto antiguo. El pericardio. Otra imagen también. Este ya está fijado en formol. A este nivel igual vean donde está señalando la flecha y empieza a haber fibrosis de las cuerdas. Los músculos pectinos también se comprometen. Hay brillo porque está viendo edema. Ahora, dentro de las complicaciones tenemos múltiples, ¿no? Una de ellas son alteraciones, digamos, en el sistema de conducción del corazón. Tenemos complicaciones mecánicas. Al no haber, digamos, circulación, puede haber, digamos, estados se forman coágulos, se forman émbolos que pueden ir al pulmón, ¿no? Puede haber cuadros de pericarditis, shock, incluso la muerte. Acá vemos una imagen donde se ha roto la pared del corazón. Acá abajo tenemos cómo se ha desprendido la pared. Tenemos a las válvulas. Este es un corazón, un corte ya de un corazón ya fijado. Vean los músculos bien pronunciados, gruesos. Bueno, hasta acá habríamos llegado con la parte de infarto de miocardio. Si tuvieran alguna pregunta. A ver, chicos, si es que les ha quedado claro o tienen alguna inquietud.
Para continuar, si es que no tuvieran alguna pregunta. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? Si no, para empezar con otro tema. Con dolor en el foto. Entonces, creo que pasamos al siguiente tema. Sí, a ver, dime. Ya, perfecto. Creo que le tengo que quitar el resaltado. ¿Qué resaltado? ¿Cómo que resaltado? O sea, ¿cuál es el relleno? Ajá. Y la letra que sale. ¿Cuál es el relleno? Ya, entonces vamos a continuar con lo que es tromboembolia. Entonces, para hablar de tromboembolia tenemos que hacer mención a la trombosis, ¿no? Nosotros sabemos que la trombosis viene a ser un coágulo que obstruye la pared de los vasos, ¿no? Puede estar a nivel de las venas o también a nivel de las arterias, ¿no? Dentro de la clasificación de los trombos, vamos a ver que hay trombos arteriales y hay trombos venosos, ¿no? Los arteriales principalmente están constituidos por plaquetas y glóbulos rojos. En cambio, el trombo venoso se va a dar, digamos, en áreas de bajo flujo sanguíneo y básicamente están constituidos por glóbulos rojos, fibrina en el 90% de los casos. Acá tenemos la arteria coronaria y vemos acá un trombo. La arteria ha sido abierta para poder evidenciar la presencia de este trombo que está acá. Acá tenemos a la arteria, la rama descendente. De ahí podemos observar el coágulo, ¿no? A mayor aumento, vemos acá el vasito, vean ustedes como en su pared, incluso se hace evidente, ¿no? La grasa, las placas, y vean el coagulito como lo vemos ahí, ¿no? Entonces, esta parte que está acá afuera, brillante, es el pericardio, ¿no? Que también tiene bastante tejido adiposo.
Ahora, tenemos que saber para que se produzca, digamos, un trombo, debe darse dos de tres condiciones, ¿no? Que es lo que llamamos en la tríada de Virchow. Debe haber una alteración del flujo sanguíneo, que se da mayormente en aneurismas, varices, en úlceras arterioscleróticas, en las aurículas y en algunas extremidades. Y también tenemos que... Sí. Ajá, y también tenemos alteraciones de la pared arterial, como aterosclerosis, inflamación, éstasis o hipoxia, ¿no? Del endotelio y alteración de la composición de la sangre, ¿no? Básicamente. Entonces acá tenemos la trombosis de la arteria. El trombo está tapando la luz, está ocluyendo la luz, entonces esto va a hacer que se produzca la isquemia, ¿no? Y el infarto de miocardio. Acá mayormente vean esto, un coágulo más grande. Y acá esto va a ser, digamos, a nivel del pulmón, ¿no? Un fragmento más visible. Y vean cómo se despega fácilmente, se retira del vaso, ¿no? Ese mismo ya en un pulmón fijado. La anterior imagen era en un pulmón que que estaba en fresco. En cambio ahora el mismo glóbulo ha sido fijado en formol. Entonces ya lo vemos acá en la luz del vaso, vean, ¿no? Este elemento, este coágulo va a causar una lesión, ¿no? En el área que, digamos, tiene su territorio el vaso, ahí se va a producir la isquemia y el infarto. Acá mayormente ven. Entonces, si le hacemos seguimiento, con una tijera se abre y se sigue la luz del vaso y vemos que hasta donde llega. En el extremo vamos a ver esa imagen en pirámide, ¿no? Que es la dependencia del vaso y que está con necrosis y está infartada. Y esto puede darse por una serie de cuadros, ¿no? Como habíamos hecho mención, puede incluso, lo más frecuente que se da a nivel de pulmón son a veces coágulos o émbolos grasos que vienen de fracturas de los miembros inferiores o de pacientes que son posoperados y que no se les hace el vendaje en las piernas, ¿no? Incluso si esto persiste por mucho tiempo o por más tiempo, puede incluso llevar a la muerte del paciente, ¿no? Acá tenemos en las arterias coronarias, ven, los trombos. Toda la luz está tapada. Y acá lo vemos en corte a nivel del microscopio. Vemos acá que la pared del vaso prácticamente está alterada, se ha modificado la arquitectura. Si nosotros recordamos una arteria, tiene la íntima, tiene la capa media y la adventicia, ¿no? Pero en esta imagen, acá no podemos distinguirle en el endotelio, ¿no? Lo que vemos acá es un trombo. Algunas áreas que se ven como fusiforme, como espacios claros, como estos de acá, vienen a ser cristales de colesterol, que vienen a ser parte de las placas ateromatosas. Vean ustedes la capa media, cómo está reducida a este pequeño fragmento. Hay componente inflamatorio a las partes azulitas, moraditas, viene a ser componente inflamatorio crónico, linfocitos básicamente y macrófagos. Todo esto es fibrosis, cristales de colesterol, necrosis. A esto se adhiere la fibrina y vean cómo se tapa toda la luz de la arteria, ¿no? Acá igual, vean ustedes, acá pasó igual. Necrosis.
cómo se va depositando los cristales de colesterol en el espesor de la pared, en el espesor de la media del vaso. Y hacia la parte externa tendríamos lo que es la adventicia, ¿no? Como se ve acá con una pequeña cantidad de tejido adiposo y el componente inflamatorio que se ve también acá alrededor. Entonces, este vaso, y haciendo, digamos, la recanalización, poniéndole un bypass o retirando todo esto, se va a mejorar. Lo que se tiene que hacer es, si al paciente todavía lo pudieron salvar, lo que se hace se le hace un recambio, ¿no? Se saca este vaso que está totalmente dañado y se le hace unas plastillas, ¿no? Se le pone otro material para poder, digamos, viabilizar el fluido de sangre y la nutrición al corazón. Acá tenemos a mayor aumento. Esto es a nivel del pulmón. Tenemos el émbolo. Eso que habíamos visto en la imagen anterior. Vean ustedes acá cómo se ve. Necrosis, hemorragia. El émbolo está formado por eso, ¿no? Fibrinas, células muertas. Acá igual. El émbolo en un vaso pulmonar. Acá tenemos algunos alvéolos. Y vean cómo está tapado, ¿no? Toda la luz del vaso está tapada. Un corte en el vaso, vemos áreas de hemorragia, que es lo que se llama las líneas de Sand, ¿no? Que alternan áreas pálidas con áreas más eritematosas. Y esto es lo que se ve, digamos, en los trombos, ¿no? Acá una pared normal y acá una pared del vaso alterado. Con el trombo ahí. Vean la luz amplia en una arteria coronaria normal y vean acá cómo se ha comprometido, no queda un pequeño espacio que difícilmente por acá va a poder, digamos, suplir todas las necesidades que tenga el músculo cardíaco, ¿no? Por ahí es que empiezan, cuando esto está por la mitad, empiezan a tener cuadros de isquemia, empieza el paciente a tener su angina, ¿no? Dolor, pero conforme esto se va llenando y va pasando el tiempo, ya le queda menos cantidad de luz y se produce el infarto, ¿no? Entonces, otra lesión que también vamos a ver a nivel del corazón son los aneurismas, ¿no? Y los aneurismas no solamente lo vamos a ver en los vasos del corazón, sino también se ve en otros lugares, ¿no? A nivel cerebral y también, digamos, en algunas otras partes de los vasos, ¿no? Entonces, el aneurisma se define como una dilatación anormal de la pared del vaso, ¿no? Puede ser un aneurisma verdadero cuando se afectan las tres capas, ¿no? La íntima, la capa media y la adventicia. O puede ser también un pseudoaneurisma en el que va a haber, digamos, una disección. Se va a formar como que fuese una bolsa, pero que no tiene estos componentes, ¿no? No tiene las tres capas, sino es una dilatación. Como dicen, no hay una solución de continuidad, una ruptura de la pared, y va a haber, digamos, una disección, una separación de las capas, ¿no? De la íntima y de la media, más no de la adventicia. Ahora, los aneurismas pueden ser, digamos, de diferente forma y presentación, ¿no? Pueden ser saculares si afectan, digamos, una porción de la circunferencia del vaso, o fusiformes si afectan toda la circunferencia. Acá tenemos una imagen de aneurismas con sus trombos. Es la aorta, los dos riñones. Acá tenemos el aneurisma de aorta, ¿no? Que es una de las lesiones más frecuentes. Doctora, una pregunta. ¿Y cómo así eso es crónico ya, ¿no? ¿Por qué un paciente llegaría tanto así ya? Claro, llega porque, mira, o sea, el paciente, como les estaba explicando, la dieta, la cantidad, digamos, la vida sedentaria, los factores dietéticos,
hay condiciones de riesgo que poco a poco van, digamos, dañando la pared del vaso de las personas, ¿no? Se empiezan, digamos, con generalmente esa temprana edad, empieza a depositarse grasa en la íntima, debajo de la íntima, generalmente en todas las arterias del cuerpo, ¿no? No solamente es en las arterias coronarias o en las arterias cerebrales, y eso empieza a temprana edad, ¿no? La persona no lo siente, pero sí las paredes de los vasos se van llenando con otros componentes, y conforme va avanzando la edad, también la pared del vaso ya no pierde la elasticidad, porque en esa capa media, donde teníamos fibras musculares lisas, teníamos fibras elásticas, empiezan a haber depósitos de grasa, de tejido adiposo, a eso se suma, digamos, placas cristales de colesterol, células muertas, colágeno, todo esto va dañándolo, ¿no? Entonces la lesión se hace crónica. Ahora, hay sitios donde las lesiones son más evidentes, ¿no? Y también, digamos, hay predisposición, no es en todos los lugares iguales. Por ejemplo, en la aorta hay una predisposición a hacer el aneurisma disecante de la aorta, ¿no? Y se hace generalmente cercana a la división de los vasos renales. Entonces, esto es lo característico. ¿Qué es lo que pasa acá? La pared del vaso se ha dañado cuando lo vemos macroscópicamente, porque esto ya es en una necropsia. La pared del vaso parece un cartón, está duro. Y está duro porque no, esos cristales, esa necrosis, con el tiempo se calcifica. Entonces esa pared dañada por la grasa, por el depósito de cristales de colesterol, el colágeno, la calcificación, se rompe. Y poco a poco se va rompiendo, se rompe la íntima, se va metiendo la sangre, se va disecando, poco a poco hasta que se forma una bolsa, ¿no? El paciente lo que va a sentir es cuando esto se abre, cuando ya, digamos, se hace más grande la lesión, el paciente siente un fuerte dolor abdominal y que a veces puede simular incluso un cuadro de abdomen agudo. Cuando, digamos, ya el cuadro es ya fatal, cuando este aneurisma se rompe y se forma, digamos, sale todo el contenido hemático a la cavidad abdominal y se forma un hemoperitoneo, ¿no? Y a veces ya no se le puede salvar la vida al paciente. Por eso cuando, digamos, hay pacientes con factores de riesgo, ¿no? Que tienen dislipidemia o que tienen, digamos, el colesterol alto, tienen triglicéridos, tienen una serie de alteraciones hemáticas, hay que verlos, ¿no? Aparte son pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, entonces que tienen, digamos, diversas alteraciones. Claro, y que están... varias comorbilidades tienen, ¿no? Sí, generalmente tienen comorbilidades, ¿no? Y esto se da, digamos, en pacientes ya mayores, ¿no? Fumadores crónicos, que causan, digamos, la hipertensión también va a llevar al daño de la pared, ¿no? Porque la pared del músculo o la pared, digamos, del vasito va a haber una hiperplasia de las fibras musculares. Entonces, las paredes de los vasitos también se hace más gruesa, ¿no? Para resistir la presión. Entonces, eso también daña, digamos, a la circulación, ¿no? Porque la aorta, acuérdense, tiene su vasa vasorum, los vasitos que le dan la nutrición a la pared del vaso. Entonces, esos vasitos también se dañan conforme van pasando el tiempo. Hasta esos vasitos de las ventosas también se comprometen. Entonces, empieza poco a poco, como les digo, se rompe la íntima y se va metiendo la sangre, no va disecando la capa media y no tiene, digamos, la resistencia porque en ese lugar hay placas de colesterol, hay cristales de colesterol, ahí están las placas ateromatosas, la grasa, la necrosis, el colágeno, el componente inflamatorio, que forma parte, digamos, de toda esta lesión, ¿no? Que es, digamos, el aneurisma de la aorta. Entonces, se daña, se rompe, se forma como una bolsa y eso puede romperse, ¿no? De repente, incluso hasta con un esfuerzo, una impresión puede romperse este aneurisma de la aorta. Un traumatismo. También puede pasar eso, ¿no? También puede pasar. Pero lo más frecuente, digamos, es a veces... situaciones ya, digamos, de estrés o el mismo cuadro, la misma hipertensión arterial que puede causar ya la ruptura del aneurisma de la aorta.
Porque en el cerebro también tenemos otros aneurismas, ¿no? Igual como que se forman, digamos, debilidades o la pared del vaso se daña, igualito a nivel de las arterias del cerebro, sobre todo a nivel del polígono de Willis también se debilita, ¿no? Entonces se forman estas dilataciones y que con el tiempo también pueden romperse. Ahora también debemos recordar que los aneurismas no todos son congénitos, hay algunos que se forman conforme va pasando el tiempo, ¿no? Por diversos factores como la hipertensión, la arteriosclerosis, ¿no? Porque hay aneurismas que son congénitos y las deformidades, las alteraciones ya vienen desde el nacimiento, ¿no? Entonces, el término aneurisma viene de la palabra griega dilatar, que es su primera definición, ¿no? Cuando todavía Galeno lo señaló, que las arterias se dilataban, ¿no? Cuando había esta enfermedad. Actualmente la Sociedad de Cirugía Vascular lo ha definido como una dilatación permanente y localizada de una arteria, ¿no? Que tenga al menos un 50% de aumento en el diámetro, ¿no? Que la luz del vaso esté más de la mitad, comparado con otro vaso que, digamos, tiene la luz normal, ¿no? Acá tenemos los diferentes tipos de aneurisma, los saculares, los fusiformes y los pseudoaneurismas, ¿no? Entonces, la base anatómica nos dice que un aneurisma se caracteriza por digamos, porque hay una dilatación de la pared y que tiene, digamos, relación con el aumento simultáneo de su masa, ¿no? Por el componente inflamatorio que le está rodeando y, digamos, hace que disminuya la capacidad de recuperación del diámetro del vaso, ¿no? Me refiero a esto, digamos, como todas las arterias tienen, digamos, las fibras elásticas, esto le da un tono a la arteria. ¿Qué quiere decir que le da el tono? Que permite que la luz esté abierta, ¿no? O sea, que, digamos, permite el flujo de sangre, porque las arterias generalmente siempre están abiertas, están dilatadas, ¿no? Doctora, no, digamos, muy abiertas. Sí, dime. Por ejemplo, estas comorbilidades vasculares que se van acompañadas con COVID-19 incrementa su riesgo de mortalidad, ¿no? En las personas. Exacto, justamente de eso también les iba a hablar, ¿no? O sea, buena cantidad de la cantidad de fallecidos que ahora se tiene con esta pandemia y el virus que ha venido, son pacientes que tienen comorbilidades, pacientes diabéticos que tienen daño a nivel de la microvasculatura, pacientes diabéticos que tienen hipertensión porque son diabéticos, son hipertensos, son obesos. Entonces, imagínense, esas arterias rápidamente se comprometen, ¿no? Porque lo que produce el COVID es un daño de la microvasculatura de la pared del vaso, ¿no? Hay una vasculitis, o sea, una necrosis de la pared de estos vasos. Entonces, imagínense, un vaso que está dañado rápidamente, por eso que estos pacientes ya no salen, porque el daño es generalizado, ¿no? En un inicio se pensaba que el virus solamente comprometía los pulmones, pero ahora se ve que también el virus está comprometiendo el cerebro, compromete el vaso. Muchos pacientes que vienen y no están, digamos, el cuadro respiratorio no es tan preponderante, pero hacen infarto de miocardio, mueren por un infarto de miocardio. ¿Por qué? Porque hay lesión del vasito que ya tenía una comorbilidad que, digamos, estaba con una placa ateromatosa o era un paciente hipertenso. Entonces son ellos los que están más fácilmente, digamos, que son irrecuperables y fallecen, ¿no? Entonces acá los aneurismas pueden ser de distintos tipos, ¿no? Habíamos visto que los verdaderos o aneurismas saculares están formados por todos los componentes de la pared, por la íntima, la capa media y la adventicia, ¿no? Entonces acá en el aneurisma verdadero, nuestros saculares, la sangre se mantiene dentro de los límites del aparato circulatorio, por ejemplo, el aneurisma aterosclerótico, el sifilítico y el congénito, ¿no? En cambio, los aneurismas falsos o pseudoaneurismas son hematomas extravasculares. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se disecan la pared del vaso y se van metiendo y forman una pseudo bolsa. Pseudo decimos porque no es una bolsa verdadera, sino es una bolsa porque la sangre se ha metido al espacio intravascular, ¿no? Entonces la pared está desgarrada, como dice acá,
¿no? Y la pared externa del saco se rompe, está neurismática y se forma, digamos, por las capas externas de la arteria, ¿no? No solamente, digamos, es la capa íntima y la capa media, ¿no? Doctora, ahí la arteria se vuelve más elástica, ¿no? Y pierde su tonicidad. Lo que pasa es que la arteria, digamos, digamos, en un aneurisma verdadero, los tres componentes los vamos a ver, digamos, en el aneurisma. En cambio, en un pseudoaneurisma se rompe la íntima y por debajo de la íntima se va metiendo la sangre y va dividiendo las fibras musculares lisas de la capa media. Y esta división, esta separación va a hacer que se forme una especie de bolsa. Pero como ven ustedes, solamente el daño es en la capa media y en la íntima. La denticia no se compromete. Aparece una pseudo bolsa ahí, ¿no? Como dice ahí. Son aneurismas falsos en realidad. Claro. Acá está en la figura, tenemos, ¿no? El vaso normal, el aneurisma verdadero va a tener las tres capas, el falso, vean, solamente tiene un componente y ahí se diseca, ¿no? Ahí se mete la sangre y se forma una bolsa, ¿no? El pseudoaneurisma. O sea, las disecciones arteriales generalmente se localizan la mayoría en la aorta, ¿no? Por eso son los llamados aneurismas disecantes, ¿no? Aparecen, digamos, cuando la sangre penetra en la pared del vaso, separando sus capas, ¿no? Y formando una cavidad, un espacio en la propia pared del vaso. Entonces, por eso es disecante, porque empieza a separar, ¿no? El aneurisma, dice, en el aneurisma la pared del vaso está separada, ¿no? El coágulo, la sangre se va metiendo y va separando, ¿no? Puede ser, digamos, a pequeñas rupturas de la íntima, que es, digamos, la capita que está en contacto con la sangre. Esta íntima se puede romper porque de repente hay placas ateromatosas o pueden haber otros factores, ¿no? Que hacen que se debiliten las uniones entre este epitelio plano y por ahí empiece a ingresar la sangre y empiece, digamos, a disecar la pared. Acá tenemos el sacular, el fusiforme y el pseudoaneurisma, ¿ven? Tiene una parte de la pared, se rompe la íntima y empieza a ingresar la sangre y se forma una falsa bolsa, ¿no? En cambio, en estas tiene todo el componente, toda la pared va a formar la bolsita, ¿no? Y en esta igual. Ahora, el aneurisma de la aorta abdominal se dice que puede deberse a trastornos del tejido conjuntivo, a traumatismos, a síndrome de Marfan, a infecciones, por eso se hace mención al aneurisma sifilítico, a la necrosis quística de la media y algunas arteritis, ¿no? Casi todos los aneurismas de la aorta afectan en su mayoría a varones mayores, adultos mayores, y, digamos, puede haber una predisposición familiar, ¿no? En familiares de primer grado. Entonces, la evolución natural de un aneurisma no tratado es a la expansión y a la ruptura, ¿no? Si estos aneurismas no se tratan, vean cómo se forma como una especie de bolsa. Así se deforma el vaso. Acá tiene, digamos, hasta acá todavía está normal. Acá tenemos los riñones. Este es un aneurisma por debajo de las arterias renales. Otras pueden ser por encima. Ahora también de acuerdo, ¿no? Digamos, qué cantidad qué tan grande es la lesión para que también el cuadro pueda ser, digamos, puede ser manejable, ¿no? Si, digamos, sí, dime. Disculpe, ¿no? ¿De ese tamaño crece o es solamente una exageración? No. Sí crece, conforme, digamos, puede ser de 5 centímetros, y esos 5 centímetros, conforme va pasando el tiempo, va disecando, ya no es 5, luego serán 7 centímetros, 7, luego pasan a 10, a 15, ¿no? En algunas necrosis hemos llegado a ver hasta 15 a 20 centímetros de pared de la aorta, ¿no? Incluso a veces se va desde lo que es el callado de la aorta hasta abajo, hasta llegar a las arterias renales. Hemos visto así, ¿no? Una separación, parecía
Parecía una bolsa que le hubieras puesto detrás del vaso, ¿no? Cómo se ha ido formando y en cuánto tiempo se ha formado. Deben haber sido unos 15 a 20 años, ¿no? Para que se llegue a ese tamaño, ¿no? Lo vimos en una necropsia, un paciente que sufrió un accidente de tránsito, un golpe en la cintura y falleció, ¿no? Wow, doctora. Entonces, Sí. es, el paciente no se da cuenta. No, o sea, el paciente, como te digo, o sea, sus molestias no son, digamos, así, eh, que, digamos, puedas, digamos, notar, ¿no? Que algo le está pasando y que, digamos, cuando el aneurisma es poquito, lo va a sentir cuando sienta, digamos, que el tamaño ya es más grande, sea más voluminoso, ahí va a empezar a tener molestias, ¿no? Generalmente son dolores abdominales que simulan un abdomen agudo quirúrgico, como les decía, ¿no? Pueden ser llevados a la emergencia y cuando se le hace, digamos, su angiografía o se le hace la tomografía y se puede ver la pared del vaso cómo está dilatada, ¿no? Aparece como que fuese una bolsa con unas áreas nodulares, como lo que están viendo aquí en esta imagen, ¿no? Esto aparece así aparece como que fuese una bolsa o digamos globos que tengan esta forma, ¿no? Y todo está engrosado con placas ateromatosas, a veces gruesas, áreas de dilatación. Como digamos, la pared del vaso se daña. Luego viene, digamos, a la inflamación, viene la reparación, entonces viene el área de fibrosis, ¿no? En el sitio donde se dilató, donde se dañó, luego viene la reparación. Luego por otro lado y por otro lado, así paulatinamente se va comprometiendo más, digamos, más fragmentos, más espacios de la pared y se forman, digamos, así dilataciones grandes, ¿no? Y como les contaba, este paciente que vimos que tenía así grande, sufrió un accidente de tránsito, lo llevaron todavía con vida al hospital. Y como era, digamos, una persona que aparentemente no había tenido comorbilidad, la familia decía que nunca se había quejado de nada, nunca les había dicho que tenía alguna molestia, nada. Entonces, la duda era, ¿no? Pensar, digamos, que haya sido una ruptura de vaso, que podía causar una hemorragia. Todo el mundo pensaba que era una ruptura de vaso, ¿no? O, digamos, alguna ruptura de parénquima hepático o renal que le haya causado un hemoperitoneo. Cuando en la necrosis se le vio, era un tremendo aneurisma de aorta, ¿no? Parecía una hoja bón, más o menos ese tamaño tenía, era así grande. Wow. Cuando lo abrimos era así grande, ¿no? Sí, así grandes se pueden dar. Ahora, cuando son pequeños, por eso que los pacientes, cuando digamos, a menos en los hipertensos o digamos ya en personas que pasan los 45 años, siempre tienen que hacerse, digamos, sus exámenes, ¿no? Unos controles anuales, sus ecografías, de repente algunas placas de barrido, pues si digamos hay antecedentes familiares o si ya tiene presión alta, tiene diabetes, siempre tiene que estar haciéndose controlar, ¿no? Porque estas lesiones pueden ser visibles a veces. Incluso se nota, ¿no? Que hay, digamos, laten o tiene algunas otras sintomatologías que pueden, digamos, alertar a las personas de estas lesiones, ¿no? Sobre todo, digamos, como son visibles ecográficamente, radiológicamente se puede, digamos, notar, digamos, algunas sombras, y a eso llama la atención, ¿no? No esperar, digamos, a que la persona fallezca. Por eso que cuando, digamos, se descubre a tiempo, se hace el recambio, ¿no? Se saca esa área dañada y se le hace plastías. Se le pone unas mallas y con eso, digamos, la pared la persona puede continuar con vida y, digamos, ya con sus cuidados respectivos, puede durar más tiempo, ¿no? ¿Y cómo cree que podemos detectarlo antes de que se llegue a formar? Antes de que se llegue, digamos, a formar estas bolsas, lo que siempre se nos refiere, ¿no? Los controles que te hagas anuales, ¿no? Porque como esto tiene tiempo de evolución, tiene unos 10 años, 15 años, si, digamos, la persona se hace sus controles anuales, va digamos, a tener, digamos, una monitorización, se le va a ver, digamos, cómo están sus factores predisponentes, le pueden tomar su electrocardiograma de control, de repente una placa de tórax, una ecografía abdominal. Ahí en la ecografía abdominal ya se puede ver, ¿no? Ya, digamos, puedes tener te puede dar alguna noción de que algo está pasando, ¿no?
De esa manera se dan cuenta, porque así nomás que alguien piense que tiene un aneurisma es un poco difícil, o sea, siempre va a ser lo último que se va a pensar que se tiene eso, ¿no? Y a veces los cuadros, pues, o sea, van a la emergencia, tienen abdomen agudo, mientras le están preparando para que le tomen una placa, a veces el paciente se muere, ¿no? Le reventó el aneurisma y hace su hemoperitoneo y te quedas con la duda, ¿no? De qué pudo haberle causado la muerte, porque a muchos de los pacientes eh, se les llega a veces a hacer su ecografía, pueden ser pacientes que aparentemente incluso pueden tener otras comorbilidades. Incluso también una vez llegamos a ver un paciente que supuestamente entró por un cuadro de una litiasis a emergencia, cuadro de una colecistitis, le hacen la ecografía y es cierto, la ecografía tenía sus cálculos, pero detrás cuando estaban pasándole el transductor, ven que detrás del páncreas había como una masa, ¿no? Y a eso le siguieron, me acuerdo que al paciente lo voltearon, le examinaron y vieron que había una dependencia de la aorta. Y eso era lo que le causaba el dolor. El paciente también, como no era muy grande, la lesión creo que tenía 7, 8 centímetros de disección de daño, le cambiaron, le pusieron o le hicieron su plastía y el paciente se fue a su casa, ¿no? O sea, se recuperó, lo operaron de la vesícula, pero son así a veces, que te digo, hallazgos que se hacen, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que la recomendación sería, digamos, sus controles anuales, a pesar que la persona no tenga, digamos, molestias, no esperemos tener molestias para que se hagan ver las personas, ¿no? Sino debería ser, digamos, como algo o parte, digamos, de nuestra educación médica, que las personas se hagan sus controles anuales, ¿no? No se pierde mucho tiempo en hacerse una placa de tórax, se hace una ecografía abdominal, sus exámenes de laboratorio, de repente algunos marcadores tumorales, para poder, digamos, ver si algo está pasando con la persona, ¿no? Entonces, si eso se hace anual, digamos, se controla su presión, controla su alimentación, porque muchas de estas enfermedades, como ustedes se darán cuenta, tienen que ver bastante con la alimentación, ¿no? Nuestra dieta, lamentablemente nuestra gastronomía es rica, pero también es dañina, ¿no? Por la cantidad de grasa que comemos. Porque acá a la gente le gusta lo que es rico, no le gusta comer cosas que no son agradables. Pues a pesar de que tenemos para comer bien, pero a la gente le gusta comer la grasa y las harinas, que es, digamos, a lo que te puede llevar estas enfermedades, ¿no? Ahora, dentro de la causa, la causa más frecuente es la aterosclerosis, ¿no? Tenemos a nivel de la aorta descendente, de la aorta abdominal y del arco aórtico. Ahí es donde más se producen estas lesiones. La inflamación de la pared con una degradación, una destrucción del mismo componente de la pared, más el componente inflamatorio va a hacer que se forme el aneurisma, ¿no? Los aneurismas de la aorta descendente pueden deberse a degeneración de la media, pueden deberse a problemas infecciosos como tenemos en la sífilis terciaria, algunas incluso infecciones bacterianas, la enfermedad de Takayasu, la artritis reumatoide, porque van a comprometer, digamos, los vasitos, ¿no? Espondilitis anquilosante y otras enfermedades reumatológicas que tienen que ver con la lesión en los vasitos, en la pared de los vasos, ¿no? Ahora, rara vez la causa es solo la aterosclerosis, ¿no? Acá tenemos en la aorta ascendente, en la aorta descendente, la dilatación, ven ustedes, en el arco aórtico, acá debajo de las arterias renales. Este es uno de los sitios más frecuentes, ¿no? A estos niveles. Ya acabé. Sí, dígame. Les escucho, a ver si creo que quieren preguntar algo. Dígame nomás, no hay ningún problema.
Todo bien, todo bien. Ya, entonces continuamos. Entonces, acá vean, esto es parte, digamos, de un acto quirúrgico. Acá se está viendo, digamos, vean ustedes el aneurisma, esta especie de saco, de bolsa. Este es el vaso y vean cómo se ha dilatado, ¿no? Ahí tienen el aneurisma. Acá vemos en la aorta ascendente, se está mostrando acá la disección, el aneurisma como ha diseccionado, ha separado a la pared de los vasos. Acá tenemos las valvas, justo en su salida, ¿no? De la aorta. En el aneurisma sifilítico, esto es por una causa infecciosa. También en la aorta ascendente. Doctora, pero disculpe, ¿no? Ahí el aneurisma sifilítico, ¿cómo que es cuando el paciente tenga ya por muchos años con sífilis? Claro, por eso se da en la sífilis terciaria ya. Y actualmente ya no se ve, ¿no? Es, digamos, como algo histórico. Porque como ya ahora ya el tratamiento antibiótico con la penicilina, ya digamos, esto se frena en su primera, digamos, cuando hay el debut, ¿no? Cuando se descubre que, digamos, su serología ha salido positiva, le dan el tratamiento y vamos a evitar a que llegue esto, a que se formen los gomas sifilíticos, todo, ¿no? Entonces esto ya es parte de la historia, ¿no? Acá tienen las valvas y vean también, ¿no? La aorta ascendente y acá está el aneurisma, la bolsita que se ha formado ahí, ¿no? Cómo se daña la íntima, ¿ven? Se rompe y empieza a formarse se empieza a disecar, no se forma el hematoma que se mete en medio de la pared, ¿ven? Acá se ha roto y se va metiendo a la sangre, ¿no? A la capa media. Cada vez, digamos, se hace más prominente, digamos, la lesión. Y hasta, digamos, que ya ahí se va separando la pared, ¿no? Acá tenemos una imagen microscópica. Acá se ha roto la continuidad. Esto y esto eran juntos, se rompe, acá empieza, esto que está acá como una hilachita, es fibrina, ¿no? Y ya vean cómo se metió la sangre, cómo se separó. Entonces hay una disección, ¿no? Vean también cómo se va, no solamente se mete acá, a una parte, digamos, de la capa media, sino también se mete a otra, ¿no? Va separándolo como espacios, ¿no? Lo va haciendo, digamos, como separaciones, como divisiones. Ya, entonces acá tenemos todo esto, digamos, viene a ser todo esto es la pared, ¿no? Hasta acá. Digamos, desde ahí hasta acá. Pero miren ustedes, acá se rompió, se fue metiendo la sangre, se fue disecando, se fue metió por este lado y también se metió por acá, ¿no? Y acá, digamos, la lesión. Por debajo de la íntima, ¿no? No. Sí, por debajo de la íntima. Eso es, digamos, en los verdaderos aneurismas, ¿no? Debajo de la íntima. Claro. Porque la media todavía no ha llegado, ¿no? No, mira, la íntima está acá. Esta es la íntima. Claro. ¿Ya? Esta es la íntima. Por acá también tienes la íntima. Pero acá, este pedazo se ha roto de este otro. Entonces ya acá el espacio ya es más grande. Entonces, este espacio más grande lógicamente va a dejar, digamos, penetrar más contenido hemático, ¿no? Y esto que estás viendo acá es la capa media. Debajo de la íntima tienes la capa media. Entonces la sangre se ha metido a la capa media por partes. Acá ha hecho una división. Acá ha hecho otra. Entonces acá tienes pared, tienes la sangre, tienes la pared,
acá tienes coágulo y acá tienes pared. Entonces, está haciendo como una división, ¿no? Lo va separando. Pero claro, esta parte es la que es más amplia. Como esto es microscópico, esto pequeñito, esto es lo más grande que se ve, ¿no? Esto es lo que se ve más macroscópicamente. Porque esto chiquito, de repente, conforme, digamos, se corta, no es visible, ¿no? Pero esto grande sí es visible macroscópicamente. Microscópicamente esto lo vemos en el microscopio, pero cuando lo estás viendo así, digamos, en la macro, de frente, esto chiquito no se ve. Ok, doctor. Sí. Acá tenemos, vean ustedes cómo se va metiendo la sangre en cortes de la capa media y ha llegado incluso hasta la... Acá incluso hay la serosa, no se ha metido más profundamente. Acá, claro, hay una placa ateromatosa, ¿no? Esto también le facilita, contribuye. Y acá vemos, ¿no? El componente inflamatorio que les decía, ¿no? Junto con la sangre. Acá hay otra placa ateromatosa que contribuye. Acá hay depósitos también de calcio. Aparece así como calcificaciones de adere de color basófilo morado bien oscuro. Igual acá. Y en algunas partes incluso se van a formar pequeños vasitos, ¿no? Para tratar, digamos, de darle nutrición. Se forman unos neovasitos. Y acá vean otro. Este es un aneurisma aterosclerótico. Acá tienen los cristales de colesterol. Estas áreas, estos espacios en forma fusiforme son cristales de colesterol, ¿no? Y esto lo ven ¿dónde? Acá lo vamos a ver en el espacio de la pared. Acá se hizo los cortes y vean, ¿no? Cómo se va metiendo. Ahí está formándose, vean. Acá también. Entonces, el cuadro clínico dice generalmente si no está roto es asintomático, como ven, ¿no? Se descubre como una masa palpable, pulsátil y sin dolor. Cuando crece o se expande, sí puede producir ruptura parcial con dolor intenso, por eso que simulan cuadros de abdomen agudo. Puede haber, digamos, protrusión hacia otras estructuras adyacentes. Ahora, digamos, cuando es, digamos, a nivel de la aorta ascendente, puede incluso llegar a comprometer los vasos más que están más a otras divisiones de la aorta. Y incluso la persona puede tener compromiso del nervio recurrente laríngeo, ¿no? Y va a tener una especie de ronquera o disnea, ¿no? Simulando que puede ser, digamos, algún cuadro de una faringitis o una traqueitis, ¿no? Ahora, también se puede presentar embolia periférica, digamos, cuando se forma un trombo mural. El 75% de las lesiones de los aneurismas en la aorta abdominal están debajo del riñón, ¿no? Debajo de la división de las arterias renales. Generalmente son de forma fusiforme, se pueden palpar, dicen, el epigastrio o mesogastrio, o a la izquierda de la línea media, ¿no? Son asintomáticos, pero cuando ya son de mayor tamaño, mayor volumen, van a causar dolor a nivel del dorso inferior, de la región lumbar, o digamos, a nivel de la región inguinal, ¿no? Después también se puede notar, digamos, haciendo una palpación que hay pulso, ¿no? Ahora, los aneurismas mayores de 6 centímetros tienen una mortalidad del 50% por año, ¿no? Cuando se rompen y no se hace su tratamiento. El diagnóstico con la palpación de la masa pulsátil, la ecografía, como les decía, abdominal, la angiotag y la ortografía que también ayuda, ¿no? Acá tienen una ecografía, vean ustedes, con la ecografía se puede, digamos, evidenciar las lesiones. Y acá la que es a color, ¿no?
Estos son los aortos, las aortografías, ven en el aneurisma. Eso en el abdomen. Sí, eso es en el abdomen, la aorta del abdomen es. Acá lo que se le hace, cuando se hace la reparación, vean lo que se les pone sus plastillas, para que, digamos, se pueda sacar al paciente, ¿no? Se pueda darle un tratamiento. Ahora, en la aneurisma, en la aorta torácica también digamos, se le da tratamiento, pero ya tienen otras comorbilidades, ya tienen, digamos, otra clínica, ¿no? Son más agresivos y a veces son también más mortales, ¿no? Por la localización, por las estructuras que hay en el tórax, ¿no? Los pulmones, los grandes vasos. Estos afecta más a la aorta ascendente, 40% a la aorta descendente y 10% al caído aórtico, ¿no? Una gran parte son asintomáticos y la otra mitad dice puede tener síntomas de insuficiencia aórtica o cardíaca, ¿no? Y digamos el crecimiento, la extensión, la expansión de los aneurismas va a producir dolores intensos que puede ser que debutan de un momento a otro, ¿no? Y la característica es que cuando se hace el examen se nota esa masa pulsátil, ¿no? Pero en el tórax esto lo vas a descubrir haciendo otro tipo de exámenes, ¿no? Las angiografías. Por eso que ahora se hace bastante, digamos, ese procedimiento de las angiografías es parte de lo que es la radiología intervencionista, ¿no? Entonces les hacen este tipo de exámenes para descubrir lesiones a nivel de la aorta torácica, porque ahí no se puede palpar, ¿no? Dentro del tórax no se puede palpar alguna masa pulsátil. Las masas pulsátiles son más, digamos, en las aortas abdominales, ¿no? Y como les mencionaba en un inicio, puede haber, digamos, comorbilidades reumatológicas, ¿no? El diagnóstico también se hace por una ortografía, la angio-TAG y la ecografía, ¿no? Transtorácica. Acá una imagen, bien. Cómo se dibuja. Y los pseudoaneurismas, como les había dicho, son disecciones de la pared del vaso, ¿no? Cuando ha habido una hemorragia o una lesión y se va disecando y se forma una falsa bolsa. Acá tenemos un pseudoaneurisma. Acá está el vaso. Y acá está, digamos, el depósito del coágulo, ¿no? Está fuera del vaso. Si tuvieran alguna pregunta, chicos, para hacer un break, un descansito para continuar con la parte que nos falta. Pensando mientras avanzaba la clase. Ya, está bien. ¿Qué tan recurrente, bueno, es que usted tiene experiencia, ¿no? Ha visto que se han dado por casos de traumatismo? Traumatismos se da también, pero no los he visto. O sea, yo te soy sincera, solamente he visto una sola vez en ese paciente que tuvo, ¿no? Y que nadie pensó que podía tener el aneurisma, ¿no? Pero puede darse, porque tú sabes que a veces esas personas que están sentadas tienen golpes a nivel de la cintura y puede, digamos, el traumatismo causar ese tipo de lesión a nivel de la aorta abdominal, ¿no? O sea, la persona se muere por una hemorragia interna, nada más. Si se muere, hace hemoperitoneo o hace hemotórax, ¿no? Sí, comenté. Porque como es el vaso es grande, ya pues sale bastante cantidad de sangre, ¿no? Y no te da mucho tiempo, fallecen a los minutos nada más, ¿no? Cuando lo están llevando al hospital. Ya entiendo. Gracias. Ya, chicos, entonces unos 5 minutitos para continuar con la otra parte, ¿ya?